Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un viernes más de charla, vino y derecho penal. En nombre de los que integramos esta firma de defensa penal especializada, Rigoberto, Yagüe, Víctor Hugo, Marco Polo, les damos cordialmente la bienvenida a todas las personas que nos siguen, a nuestros amigos vía Facebook. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tepic, Nayarit, hoy con el tema prueba anticipada. A los amigos que nos siguen, si tienen alguna pregunta, aportación al tema, estaremos pendientes de sus observaciones. A los que nos comentan que qué teléfono tenemos para comunicarse vía WhatsApp, bueno, pues tenemos el teléfono, el 311-121-2103 en la ciudad de Tepic. Esta prueba, amigos, dijeron, bueno, la prueba anticipada, ¿con qué se come? Bueno, pues los participantes y nosotros, eso vamos a hacerle mención en esta charla. ¿Con qué se come? Bueno, pues les cedo el uso de la voz a nuestros participantes, nuestros charlantes. Dice, oye, ven, por favor. Muchas gracias, Marco Polo. Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en esta charla Vino y Derecho Penal, en lo que se ha transformado en una experiencia donde compartimos con amigos temas de derecho penal que los ponemos al alcance de todos con la finalidad de que entendamos un poco, comprendamos esto de manera fácil y eficiente y sobre todo que nos llevemos algo de lo dinámico que llega a ser este procedimiento penal, la prueba anticipada. Vamos a hablar sobre el concepto, la justificación, el trámite y la conservación de los registros de este tipo de prueba anticipada y por lo tanto, como siempre lo hemos dicho, las pláticas memorables entre amigos y los acuerdos siempre son acompañados de una bebida de su elección. Digamos, salud y empecemos con esta charla. Adelante. Inicio de esto. Concepto. Pues bueno, partiremos que la prueba anticipada es aquella que se permite que se desahogue previamente el juicio como una de las excepciones, porque debe haber unas condiciones excepcionales que así nos permiten. Así lo podemos entender. Rigoberto, te escuchamos. Sí, efectivamente, la naturaleza de esta prueba anticipada es excepcional justamente porque no son las condiciones normales del desahogo y bueno, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece diferentes requisitos, entre ellos, pues cualquiera de las partes la puede solicitar y algo que es muy importante para nosotros que estamos en el litigio, que se puede desahogar hasta antes de la audiencia de juicio oral. Entonces, es una prueba anticipada, como tú lo comentaste, de carácter excepcional. Adelante. Gracias, Roberto. Adelante. Te escuchamos. Fue interesante. Es decir, hay una excepcionalidad. Por regla general, en el juicio, únicamente es prueba aquello que se desahoga en etapa de juicio. No vamos a entrar en cuántas etapas tiene el procedimiento oral adversarial. Pero prueba es solamente lo que se desahoga en juicio y la prueba anticipada es una excepción a ello. ¿Por qué nace? ¿Por qué surge? ¿Por cómo se justifica esta prueba anticipada? Víctor, te escuchamos. Buenas noches, doctor Yarbeck. Buenas noches, compañeros. Esta prueba anticipada vale la pena anunciar que se encuentra contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 304, 305, 306. Ahí es donde viene establecida cuando se autoriza, cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos para, llegado el momento, darle valoración. ¿Por qué se justifica la prueba anticipada? Porque tiene que haber una circunstancia que obliga a una de las partes a anunciarla anticipadamente. Esta prueba se puede ofrecer desde la carpeta de investigación inicial hasta antes del juicio. Hasta ese momento todavía se podría anunciar una prueba anticipada que por sus características requiere un desahogo anticipado, como su nombre lo dice. Puede ser cualquier tipo de pruebas de las que conocemos, una pericial, una testimonial, un estudio en particular, un dictamen, un oficio. Es decir, si las condiciones de esa prueba hacen que pueda ser perenne,
que desaparezca por el paso del tiempo, se deteriore, se afecte o vaya a perder su viabilidad para el procedimiento, se puede ofrecer anticipadamente. Pensemos en una persona que tiene, por poner un ejemplo, 90 años, y aquí viene un poco la rudeza con la que un profesional del derecho, sea agente del Ministerio Público, sea asesor jurídico, sea abogado patrono, sea abogado incluso defensor de oficio o público, tiene que tener la rudeza para poder ofrecer la prueba y decir, esta persona tiene 90 años, por sus condiciones naturales, puede ser que fallezca. Es una realidad y no tiene que sentirse ofendida la persona, ni la estoy afectando, simple y sencillamente por la naturaleza misma de la vida, puede perder la vida y es una prueba vital para un caso. Poniendo un ejemplo, yo recuerdo haber tenido un caso de una señora de 90 años que denunció la disposición de efectivo de un cajero electrónico donde le retiraron a través de distintas disposiciones una cantidad considerable de dinero a través del cajero electrónico y a través de caja directamente en banco, haciendo uso falso de su identidad y su credencial de lector, y la persona de 90 años tuvo que lidiar con todo un procedimiento. Imaginemos que esta persona hubiera fallecido por los 90 años que ya tenía y dio una gran pelea, una gran lucha. Yo recuerdo ese procedimiento perfectamente. Esta persona estaba en un peligro de muerte porque aparte estaba ante un delincuente que le había saqueado sus cuentas. Cada vez se narraba, cada vez que desahogaba pruebas, que estaba sometida a un estrés muy elevado. Hubiera sido posible un evento que terminara con su vida y había las posibilidades de desahogar una prueba anticipada. Casualmente, en aquel momento que yo desahogué ese procedimiento, que yo desahogué esa sentencia, que la dicté, me di cuenta de que en aquel momento no existía la prueba anticipada. La prueba anticipada es una creación procesal reciente en nuestro sistema jurídico. Me parece un acierto de los muchos que tiene el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que establezca que en posibilidades, en circunstancias como esas exista la posibilidad de desahogar una prueba anticipada. Pensemos en una prueba respecto de un cuerpo que por su naturaleza va a perder sus características, una persona que fue violentada en su cuerpo, estigmas unguiales o una violación, los rasgos, las características físicas que dejan ese tipo de delitos desaparecen con el tiempo y harían más difícil su comprobación, su demostración. Circunstancias como esas son las que llevan a una de las partes a ofrecer una prueba bajo ciertas características y procedimientos que ahorita con los compañeros vamos a verificar, pero eso terminaría siendo la justificación para la existencia de la prueba anticipada, que, insisto, me parece un claro acierto de los legisladores en el nuevo diseño de la justicia penal oral. Con eso concluiría esta primera aproximación a la prueba anticipada. Es importante, Víctor, lo que nos dices, Kofi, como te llamo, porque hablas de un aspecto novedoso que el Código Federal o los códigos estatales anteriores del sistema mixto inquisitorio no lo tenían. Es un aspecto, es un medio de desahogar una prueba novedosa y que tú la compartes como algo muy positivo, ¿no? Sí. Bien, das algo muy importante desde que se presenta la denuncia. Aquí me surge una duda, Rigoberto, no sé si pudiéramos comentarla. ¿Podrá el agente del Ministerio Público desahogar una prueba anticipada como tal? ¿Tendrá las características de autoridad para él llevar a cabo el desahogo de una prueba anticipada? Te escucho, por favor, te escuchamos. Nada más para antes, le cedo el uso de la voz al licenciado Marco Polo para que le dé la bienvenida a nuestro amigo licenciado Omar. Buenas noches, bienvenido licenciado Omar López, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Bueno, como sabemos, pues aquí todos somos amigos, nos conocemos de hace tiempo y continuemos con charla. Adelante, continuamos. Gracias, bienvenido licenciado Omar, bienvenido. Bien, efectivamente surgen dentro de todas esas preguntas situaciones como que la policía, por ejemplo, investigadora, puede desahogar esta prueba anticipada.
si el Ministerio Público puede desahogar esta prueba anticipada, si cualquier otra persona puede desahogarla o peticionarla, la llamada prueba anticipada. Y bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo dijo el doctor Coffey, del 304 en adelante, señala los requisitos y habla justamente de que la única autoridad capacitada o facultada para llevar a cabo tanto la autorización como el desahogo de esa prueba anticipada, y ante quien tendría que proponerse por las partes el desahogo de esa prueba anticipada con los elementos de fundamentación necesarios, es el juez de control, nadie más. El juez de control, como ya lo comentó también el doctor Coffey, tiene un papel trascendental en el desahogo de este tipo de elementos, de datos de prueba, y que después se van a convertir en pruebas anticipadas, que por la naturaleza que ya también precisó el doctor, es necesaria, urgente, posiblemente incluso hasta obligatoria por tratarse de cuestiones de carácter pues particular. En el caso de los ejemplos que citaba, es muy común en el caso de las víctimas que ya tienen determinada edad, o de testigos que tienen determinada edad, pues que se propongan ese tipo de desahogo de pruebas, porque pues desafortunadamente estamos sujetos a justamente a una vulnerabilidad humana, ¿verdad? Como lo decía Coffey. Y bueno, pues el hecho de ser humano, bueno, nos indica la necesidad esa. Pero no nada más las víctimas, también los testigos, y por supuesto las posibilidades materiales de la conservación de algunos elementos que pueden ser sujetos probablemente de una futura prueba pericial, que desaparezcan o que se consuman por el solo hecho de existir, por razones del tiempo, que también ahí entraría el desarrollo y desahogo de una prueba anticipada, que bueno, pudiéramos hablar a lo mejor de restos orgánicos, pudiéramos hablar pues de plantas, podemos hablar de objetos que por el simple paso del tiempo se echan a perder, como alimentos, situaciones que no basta que se haga un breve informe y no se desahogue la prueba de manera anticipada, porque resulta que a la postre, cuando ya se haga el desahogo de esa prueba en el juicio oral, pues probablemente ni existan esos datos de prueba, y que harían imposible, lógicamente, la probanza de cuestiones que pudieran ser trascendentales para el término favorable o desfavorable de un juicio. Entonces, el juez de control, sin duda, tiene el papel preponderante en este desahogo, primero autorización y después desahogo de la prueba anticipada, para concluir con mi intervención. Bien, Rigoberto, gracias. Entonces, podemos resumir, puede presentarse desde la denuncia, es siempre ante el juez de control, y el agente del Ministerio Público no es autoridad para su desahogo. Podemos concluir con eso. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Es muy recurrente, si es explotada por las partes la prueba anticipada. Omar, tú con tu experiencia en el litigio, no solo en Nayarit, sino en diversas entidades, te escuchamos, amigo. Dinos. Bueno, apenas el tiempo que tenemos en Nayarit con lo de los juicios orales, hemos aportado o abundado a la prueba anticipada. No es muy usada, de hecho, en el litigio, por parte de los litigantes, no me ha tocado ver que muchos desahogáramos la prueba anticipada, ¿sí? En el contexto de que muchas veces prefieres llevar todas las pruebas a juicio, aparte de que pues, el Ministerio Público prefiere no llegar al juicio, ¿sí? Por un proceso, por medio alterno, culminar el juicio, pero no es muy usada ahorita actualmente por parte ni tanto del Ministerio Público en el asesor jurídico, ni de la defensa, en este caso. Muy bien, gracias. Entonces, eso en el Estado, bueno, no está mal, hay que mencionarlo. Nosotros iniciamos con la reforma ya a partir de 2016, somos una de las últimas entidades que adoptamos el sistema adversarial, pero bueno, entonces la experiencia es que sí nos ha aportado, Omar,
pero que no es tan recurrente ni tan explotada, ¿verdad? Con eso sería la parte importante y bueno, pues también no tiene que ser el número elevado de pruebas anticipadas de ofrecimiento para que decir que realmente es práctica. Si no será y atenderá cada caso concreto, es correcto, ¿no? Voy a abrir un paréntesis. Cada prueba se aporta, perdón, cada prueba se aporta al caso concreto. Muy en el hecho, en el sentido es de que en el momento que estudias el procedimiento o el por qué se puede anunciar la prueba anticipada, en una ocasión me tocó en un asunto que tuvimos juicio y el juez admitió la prueba, pero no la anunciaron como prueba anticipada y aún así la admitió, porque dieron al lugar una admisión de una testimonial de una persona que ya no se encontraba, pero no se sabía si estaba enferma o había fallecido. No cumplió los elementos, pero aún así el juez la admitió para que se desahogara, indiversamente por la argumentación jurídica que se dio. Fíjate, llega a pasar, pero bueno, para eso tendremos los medios de impugnación. Voy a hacer un paréntesis para unas preguntas que amablemente nos están haciendo en nuestra plataforma a través de WhatsApp. Y ahorita veremos cómo les damos respuesta y si no nos las llevamos de tarea, pongamos atención y vemos cómo la respondemos. Una de ellas se dice, se las voy a leer textualmente, pudiera haber alguna confusión, pero partiremos de la buena fe de lo que queremos entender y de la respuesta que damos. Una pregunta es la siguiente. ¿No se pretende con esto una prueba preconstituida a razón de favorecer alguna de las partes? Entiendo que la prueba anticipada sea en realidad una prueba preconstituida para favorecer alguna de las partes. Víctor, te escuchamos, adelante. Bueno, en lo personal yo diferiría un poco, creo que la prueba anticipada y la prueba preconstituida tienen naturalezas, características muy distintas. Es decir, una prueba preconstituida es una prueba, digamos, de naturaleza indispensable en una carpeta de investigación, Pensemos en un accidente automovilístico. Una prueba preconstituida es, por ejemplo, el levantamiento del cadáver y el dictamen pericial correspondiente. Esa es una prueba preconstituida. Eso no corresponde para nada a una prueba anticipada. Su naturaleza es completamente distinta. Preconstituida es que tiene una constitución, una naturaleza propia ad hoc para una investigación en particular y que se tiene que levantar y realizar en el momento o en el instante por haberse descubierto el delito en ese momento o haberse dado noticia criminal de él. Una prueba anticipada por su naturaleza se desahoga ya para el procedimiento, tiene otra direccionalidad, tiene otra intencionalidad, es decir, ya voy con la intención de acreditar o desacreditar algún elemento del tipo penal o la probable responsabilidad. Tiene esa característica. En lo otro, sí es una prueba que sirve para acreditar elementos del cuerpo del delito, por supuesto, pero por su naturaleza se tienen que desahogar al instante, al momento de que el delito se cometió. Pensemos, por ejemplo, para la prueba anticipada, hay delitos que tienen una naturaleza ad hoc o propia para que se dé con más naturalidad el desahogo de pruebas anticipadas. Pensemos en el delito de tráfico de indocumentados. En el delito de tráfico de indocumentados, por naturaleza, las personas que imputan a alguien con la característica de pollero, como se dice en el argot delictivo, traficante de indocumentados, generalmente son personas que están intentando o han intentado ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro país, o que vienen de muy diversos lugares, pensemos Centroamérica, pensemos Sudamérica, pensemos incluso ahora mismo gente asiática, gente africana, que ahora mismo está intentando mucho cruzar a los Estados Unidos y usar como plataforma nuestro país. Son personas que muy difícilmente, una vez que los detienen y que se realizan algunas diligencias, van a poder volver a ver a esas personas por uno de dos motivos, o porque logran ingresar a los Estados Unidos o porque regresan a su país o lugar o destino de origen. Entonces, por la naturaleza del delito, obliga a que las partes, si quieren hacer una defensa adecuada, en este caso el defensor, sea particular, sea de oficio, sea pagado por el gobierno, sea pagado por los recursos propios de la persona imputada,
sería idóneo ofrecer como prueba anticipada un desahogo de testimonios de las personas que están haciendo la imputación, y no solamente eso, sino los careos y otro tipo de desahogo de pruebas que se pueden requerir para acreditar la inocencia o culpabilidad de esta persona. También el agente del Ministerio Público podrá desahogar esas pruebas, podrá ofrecer esas pruebas para efectos de anticipar propiamente, como dice la prueba, el desahogo de la prueba para efectos de acreditar los extremos que a cada una de las partes corresponda. Esos delitos, si bien en el centro del país son poco comunes, lo cierto es que en el norte del país, donde ahora mismo me encuentro yo, Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, son lugares de tránsito, de tráfico indocumentados, y por lo tanto son muy comunes, y tendría que ser muy común la utilización de este tipo de pruebas, aunque, como dice el licenciado Omar, quizás por desconocimiento, quizás por falta de pericia, quizás por temor, quizás por desechamiento de parte de los juzgadores, no hay la recurrencia debida para este tipo de pruebas, cuando en mi punto de vista, para muchos tipos de delitos sería muy importante desahogarlo. Y quisiera hacer una última acotación. Ahora mismo que hablamos que el desahogo de la prueba anticipada es vital, digamos, la participación de un juez de control, lo cierto es que también haciendo uso de pericia jurisdiccional, de pericia, de conocimientos jurisdiccionales, jurídicos, procesales, penales, orales, tenemos los litigantes ahora la posibilidad de desahogar entrevistas. Y puede desahogarse una prueba anticipada, sin decirlo, como dijo ahorita el licenciado Omar, y sin embargo es una prueba anticipada. Yo estoy anticipando una prueba y la estoy presentando, aunque no digo que es anticipada, y la estoy desahogando en mi despacho, y es válida, al menos para la etapa de formulación de imputación y vinculación a proceso, tendría un valor que me la tendrían que tomar en cuenta. ¿Veladamente se puede desahogar una prueba anticipada? Yo pienso que sí. Lo someto a discusión del grupo, pero a mí me parece que con cierta pericia se podría hacer manejo de una prueba que veladamente es anticipada, aunque no la presentemos como tal. Sí, bueno, efectivamente no es una prueba preconstituida. Hablando ya en dogmática penal, no puede ser una prueba preconstituida. Pero creo que queda un punto para darle respuesta. Creo que lo que se pretende con esta pregunta es si la prueba anticipada está diseñada para favorecer alguna de las partes. Okay. Y ahí es donde creo que no es así, porque trae una naturaleza y es excepcional. Rigoberto, te escuchamos. ¿Es realmente la prueba anticipada o está diseñada, si hay que entenderla, para favorecer alguna de las partes? Te escuchamos. Desde mi punto de vista, favorecería a la parte que la está ofreciendo, ¿verdad? Pero ambas tienen oportunidad procesal para utilizarla. Entonces, si una de las partes es inteligente y, como dice Víctor, incluso pudiera subrepticiamente hacerse cargo de una posibilidad de dato de prueba, aunque ahí, bueno, ahí sí tendríamos que entrar un poco en el análisis, porque, bueno, en el trayecto de la complementaria, la defensa y la víctima, pues siguen agregando datos de prueba que no se reconocen como pruebas todavía, pero que pudieran, dada su naturaleza, ser constitutivas a lo mejor de una posibilidad de prueba anticipada. En el caso de esa situación, yo no tengo idea de que favorezca. Claro, cada parte tiene la posibilidad procesal y, bueno, si la utiliza y la maneja de manera inteligente, pues lógicamente pues sabrá sacarle partido a ese tipo de situaciones. Yo creo que esta prueba ha sido desvalorizada por los que litigamos o por el Ministerio Público, porque efectivamente, como dice el licenciado Omar, no hay mucho antecedente, por lo menos en nuestro estado, de que de manera consecuente sea ofrecida. Pudiéramos sacarle más partido desde las defensas. Hay muchos casos que
pudiéramos hacer hincapié en su uso, incluso siendo asesores victimales, que pudiéramos utilizar esta prueba anticipada y dejar claro al juez de control que nuestra víctima a la que somos asesores ya no se le volviera a citar en ningún sentido por razones del tipo del delito que se trate, por ejemplo, delitos de carácter sexual. Hay criterios en ese sentido de que debiera, desde el momento mismo que acontecen y se apertura la carpeta de investigación, debería quedar sentada la base para que fuera ya una prueba anticipada en el caso de los delitos sexuales y no se le estuviera revictimizando a la víctima de ese tipo de delitos. Pues es una cuestión que hay que analizar porque ya hay criterios en ese sentido, incluso manifestaciones de diferente tipo respecto de ese y otros delitos, por ejemplo, el delito de secuestro, el delito de violencia intrafamiliar, los delitos relacionados con menores, que también pudieran ser consideradas posibilidades jurídicas que el Ministerio Público no se ha percatado de ellas, ni el asesor victimal, que pudieran ofrecerse como pruebas anticipadas algunas situaciones de su encargo, por ejemplo, las testimoniales o las declaraciones testimoniales de todos ellos, porque al final estamos salvaguardando los derechos fundamentales de estas víctimas. Entonces, pues hay muchas cosas ahí en el tintero que pudiéramos abordar, pero particularmente en cuanto a lo que mencionabas, así creo que es mi percepción. Bien, concluimos entonces con esta parte donde para nosotros, y yo comparto tu participación en la de COFI, donde la prueba anticipada no está diseñada como en beneficio de ninguna de las partes. Sería esa la conclusión en este punto, ¿no? Así perfecto. es. Primeramente invito a todos, ¿verdad? Esta charla que estamos, charla Vino y Derecho Penal, que levantemos la bebida, la que sea, de nuestra elección y que digamos salud. Yo estoy tomando whisky, por cierto. Eso. A partir de ello, entonces, hay una pregunta importante. La dejo y ahorita la comentamos. La voy a leer textualmente y agradezco, la verdad, el planteamiento. Puede ser impugnada, entiendo yo la prueba anticipada, puede ser impugnada por algún vicio o mal desahogo, incluso por alguna manipulación por parte del Ministerio Público, o es fatal. ¿Quién dice yo? Y si no, yo doy respuesta con todo gusto. Víctor, te escuchamos, adelante. Por supuesto, puede ser impugnada. Muchas gracias por la oportunidad, Jack Beck, doctor. Por supuesto, puede ser impugnada. Y puede ser impugnada por un tema de fondo y por un tema del procedimiento. Es decir, esta prueba en el 305 establece un procedimiento preciso para el desahogo de la prueba. Si ese procedimiento no es seguido, por supuesto, da pie para una impugnación vía procesal, porque un aspecto del procedimiento del desahogo de la prueba no se llevó a cabo. Pero también podría ser por un tema de fondo, es decir, por un tema de fondo en el entendido de que la contraparte diga, esta prueba no tiene necesidad de desahogarse anticipadamente. Estamos hablando de una persona saludable, plena, vital, joven, que vive en el lugar, que tiene arraigo en el lugar, que no va a desaparecer. ¿Por qué tendría que desahogarse una prueba anticipada? Ahí sí, quizás se deba a que la parte que la está ofreciendo quiere tomar una ventaja indebida. Y en ese aspecto va sobre el fondo de la prueba anticipada, sobre la característica natural, sobre la naturaleza estructural de la prueba anticipada, y esa también sería una cuestión que se puede impugnar. Se puede impugnar vía procesal a través de una revocación, se puede impugnar a través, llegado el momento, en caso de que se le dé algún valor y desahogo, a través incluso de un amparo indirecto, se me ocurre a mí. Dejo hasta aquí mi participación para si alguno de los compañeros quiere profundizar sobre el tema, pero hasta ahí llega mi participación en el sentido de que es perfectamente impugnable en ambas vías, procesal y sustantiva. Omar, ¿qué pudieras adicionar a lo que dice Víctor Coffey respecto a si la prueba anticipada puede ser impugnada en caso de manipulación por parte del Ministerio Público o si realmente una vez que se lleve a cabo su desahogo, esto es fatal? Te escuchamos, amigo, adelante. Para inicio, sí puede ser impugnada en el mismo acto de
del procedimiento cuando se le hace el planteamiento. En este caso, si estamos con la defensa y el Ministerio Público hace el planteamiento y no lo hace adecuado, como lo decía el licenciado Víctor, en base al 305, pues puedes impugnarlo, pues en ese momento acudir al recurso de revocación para que en su momento ahí el mismo juez manifestara si es viable el recurso, no es viable, y si no, pues no se lo paga en directo. Pero sí puede ser en su momento dado impugnada, analizando si en su momento dado lo hace de una forma desventajosa para la defensa, el Ministerio Público, pues ya sería en el mismo planteamiento que realizaríamos como defensa, el impugnar el motivo, el por qué. No ocurre el 305, como lo mencionaba el licenciado Víctor. Ok, ¿cuál es el hecho? Es una persona que va a hacer su declaración, pero ¿por qué tienes que declararla anticipadamente? Acredítame que quizás su nacionalidad no es de México y tiene que ir regresar a su país. Tentativamente pudiera ser un engroso de porque sí. Si hablamos de algo que se deteriora, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué tipo de herramienta, artículo o alimento perecedero? Pues vamos viéndolo. O en su momento dado, un cuerpo de una persona pudiera ser. O por la edad, como lo comentamos en su momento dado, hace un momento el licenciado Roberto manifestaba por la edad de una persona que fuera, no sé, tuviera 80 años, consideras que no se alcanzara a llegar a juicio, pues podemos hacer la prueba anticipada. El medio de impugnación sí se puede impugnar, pero siempre y cuando tenemos que revisar bien el elemento del por qué va a ser impugnación, acudiendo al artículo 305 del Código Nacional. Gracias, Omar. Es importante esto, entonces no es fatal, incluso no es fatal desde el momento, para abonar lo que ustedes ya explicaron, que las condiciones tendrán que ser analizadas en juicio, no es solo su desahogo. Si las condiciones desaparecen una vez llegada la etapa de juicio, pues claro que tendrá que iniciar como una nueva prueba desahogada en esa etapa. Entonces, lo que realiza el Ministerio Público, la manipulación, que esa manipulación no se daría en Nayarit, sería en otras entidades federativas, no va a permear durante toda la etapa. Podrá ser en materia de escrutinio ante el juez de juicio oral. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Sí. Así es. Así es, esa sería la conclusión. Hay otra pregunta que nos dice, a ver si la podemos entender así. Habría que ver qué dicen las tesis sobre las declaraciones de testigos o personas ante una autoridad no judicial. Esta pregunta creo que va más relacionada al sistema inquisitivo, porque ahora sí, en el sistema oral no sé si se refieren a entrevistas, en el sistema inquisitivo ahí están las tesis de los testigos ausentes, están las tesis donde una persona no comparecía a juicio más que en sede ministerial y no era válida. No sé si por ahí se refiere, yo creo que en esa yo doy respuesta a la misma, ¿verdad? Me la adjunto, pero creo que para el sistema adversarial, si no es en juicio y no es parte de una prueba anticipada como tal, no tendrá ningún valor. Los registros de la carpeta de investigación carecen de valor en la etapa de juicio. ¿Estaríamos en eso correcto? Sí. Bien, señores. Hay una pregunta y un comentario. Quería intervenir, Víctor. Sí. Víctor, te escuchamos. Adelante. Quisiera hacer una intervención ahí, doctor. Creo que esa pregunta va encaminada al comentario que yo hice previamente, y de hecho un poquito sesgadito de adrede para generar debate, de que una prueba anticipada podría maquillarse de desahogo de prueba, desahogo de una entrevista en un propio despacho. La pregunta de la persona, la inquietud que tiene, si esa pregunta tendría valor. Bueno, habría que decir que quizás para la etapa de investigación complementaria o para el periodo donde se va a formular imputación y vincular a proceso, tomar la decisión de vincular a proceso, y voy a hablar por una experiencia particular que a mí me ocurrió. Quizás no tenga un valor como tal, no se dé un valor como tal en una resolución, pero sí tiene un impacto. Es decir, en algún momento yo hice uso de eso, desahogo de pruebas en mi propio despacho, desahogo de entrevistas, las incorporé a la audiencia a través de lecturas, se las comuniqué al juez de control,
lo convencí y dictó una resolución de no vinculación a proceso. Entonces, quizás no tuvo un valor, no dijo tiene valor en términos de tal y tal o cual artículo, pero sí le generó un impacto, le generó una convicción, que al final del día eso es lo que se busca con los datos y medios de prueba, y dictó una resolución conveniente a mis intereses. Entonces, contestando la pregunta, que es una muy buena pregunta, en esa primera etapa, quizás no tenga un valor como tal, pero sí tiene una generación de convicción, un impacto que puede ser favorable. ¿Es válido usarlo? A mí me parece que es totalmente legal y válido. Si más adelante, más avanzado el procedimiento, tenga un valor, habría que cuestionarlo. Ahí entran varios asegúnes, pero hasta esa primera etapa yo diría que generan convicción, que tienen posibilidad de generar convicción. Creo que por ahí vale la inquietud que tenía la persona que generó la pregunta. Gracias, Víctor, por aclararle. Interesante tu punto de vista. Bueno, pues tu experiencia siempre en el sistema mixto y claro que la trasladaste al sistema adversarial, que por cierto no te gusta mucho. No, pero bueno, vamos a hacer eso. Porque hablamos se habla en la doctrina que la prueba anticipada es una prueba condicionada. ¿Por qué es una prueba condicionada? Marco Polo, te escuchamos. Bueno, ahí hay que valorar que desde la reforma del 2008, cuando se da la reforma y se hace lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador quiso hacer notar una cuestión importante respecto de esta prueba anticipada y le da una calidad denominada prueba condicionada, que quiere decir que la prueba anticipada sigue activa siempre y cuando las condiciones que la crearon estén vigentes al momento de la audiencia de juicio. ¿Qué quiere decir? Si yo ya solicité el desahogo de una prueba anticipada, y aquí hay que puntualizar por ahí para nuestros amigos que no saben bien lo que es esto, lo que estamos dilucidando todos nosotros, pues solicito el desahogo de esta prueba ante el juez de control, hago un escrito, solicito la prueba, ya lo comentó Víctor Coffey, hay un riesgo perenne, o sea, hay un riesgo que esta prueba desaparezca en su totalidad, y ese es el punto medular de la prueba. Referente a esto, a lo que es la prueba condicionada, bueno, al desahogo, como se dice, que siga activa siempre y cuando las condiciones que la crearon estén vigentes al momento de la audiencia de juicio. Y de esa manera, pues, se tendrá que valorar y en su momento, si se acepta el juicio. ¿Ya? Gracias, es correcto entonces. Así es correcto. Tu micrófono, licenciado. Gracias, Marco Polo. Entonces, efectivamente es condicionada porque estará condicionada a su desahogo en juicio o a su no repetición en juicio, siempre y cuando estén activas sus condiciones por las que se dio. Rigoberto, ¿sería así en conclusión? Efectivamente, cuando hablamos de condición, nos referimos a eso, a que en el trayecto no cambiaron esas condiciones por las cuales se anticipó su desahogo. De tal suerte que al llegar al tiempo de la audiencia de juicio oral, no ha cambiado esa condición, tanto legal como lo mencionaba Marco Polo, como lo ha mencionado Víctor, no ha cambiado esa situación que motivó o fundamentó su desahogo anticipado. Porque por ahí hay algunas tesis que justamente mencionaba hace rato, en el sentido ese de que alegaban, en el caso de esos coimputados, alegaban que estaban en peligro de muerte y que por lo tanto tendría que desahogarse su testimonio, su declaración, y que de otra manera pues no aseguraban que concluyeran el juicio. Entonces se desahoga la audiencia de juicio oral y resulta que están presentes en la audiencia de juicio oral el coimputado, que es a quien están resolviendo la situación jurídica,
se da cuenta de esa situación, se lo señala a su defensa y pues la defensa impugna esa anticipación de prueba porque el juez de juicio oral ni siquiera hizo manifestaciones en ese sentido, dado que para él, bueno, fue una prueba anticipada y ahí está en el expediente, en la causa penal, y no hay manera de otras situaciones, y por lo tanto la dejó como desahogada, y pues resulta que ahí estaban las personas que supuestamente no iban a existir ya para esa audiencia. Y bueno, pues eso determinó que al final se le modificara la situación jurídica y pues fuera declarado no culpable o no responsable del delito por razones de que se desestimaron esos testimonios porque se desahogaron anticipadamente sin cumplir en el momento que se llevó a cabo la audiencia con esas mismas condiciones. Por eso estamos hablando de que se trata pues de una prueba condicionada. Tu micrófono, Yadbek. Perdón, incluso Rigoberto, ese punto que das dio cabida a una tesis, ¿no? Emitida por un tribunal colegiado, no recuerdo si de qué circuito, pero de manera reciente, ahora en septiembre, creo que por eso fue emblemático, ¿no? Por ahí el testigo fue privado de la vida días antes del juicio y tuvo valor, ¿verdad? ¿Nos referimos a ese? Y hay otras también que se emitieron en ese sentido. Una de ellas es esa, y la otra surgió antes, es en el caso de los coimputados que estábamos comentando. Pero sí, robustecen justamente las ideas que hemos estado manifestando en esta charla y que, bueno, te dan luz. Hay ocasiones, como dijera Víctor, que de repente las autoridades federales no hacen su trabajo, pues hay ocasiones que sí lo hacen, pero pues sí nos da luz respecto de la actividad que nosotros como defensores o asesores victimales podremos realizar en favor de nuestras causas, que lo importante y lo deseable es que esas causas pues lleguen a mejor término para los intereses que estamos representando. Eso es lo interesante de eso, ¿verdad? Hay una pregunta para el licenciado, para Kofi. ¿Por qué no le gusta este sistema? ¿Te escuchamos? El licenciado ya me metió en camisa de 11 varas. No, es una pregunta que está haciendo. Pero es verdad. A ver, no me gusta este sistema con ciertos matices, ¿no? Es decir, es un buen sistema de justicia, pero partamos del principio. México está copiando este sistema de otros países, donde los otros países también tienen graves problemas de administración de justicia, es decir, están saturados. Usted va a buscar una audiencia y la va a encontrar dentro de 6 meses. Entonces, la prontitud, la expeditez no se da. Punto 1. Punto 2. El diseño que hicieron del nuevo código, si nos fijamos en la ley de amparo, ha sido muy criticada históricamente porque está plagada de tecnicismos. No cualquier persona puede hacer valer un juicio de amparo. Lo han querido hacer lo más sencillo posible y aún intentando con toda su intención, los legisladores que han participado en rediseños y en modificaciones a la ley de amparo, no lo han logrado, sigue plagado de muchas vicisitudes, de muchos tecnicismos. Bueno, el Código Penal parece que les pagaron, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales por plagarlo de tecnicismos. ¿Nos da más trabajo a los abogados? Sí nos da más trabajo a los abogados, pero lo hace menos accesible al común denominador de las personas. Entonces, ese es un aspecto que en mi caso golpea fuertemente en temas de administración, de procuración, con prontitud, con expeditez, con facilidad. Esos principios que están establecidos en acuerdos internacionales de que todo mundo tenga un recurso sencillo, rápido, eficaz para defenderse, realmente no se da tanto. La justicia, a pesar de que muchas personas ubicaron el cambio de administración de justicia del sistema mixto, donde todo era por escrito y ahora todo es oral, ubicaron ese cambio como que ahora, perfecto, entonces ya no tenemos una justicia lenta,
Es más, es instantánea porque es oral y no es verdad, porque al final del día los juzgadores también siguen cooptados, siguen rebasados por las necesidades del servicio, porque no tenemos el número de juzgadores ni de órganos jurisdiccionales suficientes. Entonces, las personas están bajo un engaño pensando que la justicia es más pronta, más expedita y más eficaz que antes, cuando no necesariamente. No hubo una capacitación adecuada realmente para que los nuevos juzgadores pudieran hacer uso rápidamente de todas las herramientas que les estaba dotando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces hubo al principio, sobre todo, muchísimas fallas muy palpables y muy graves y que golpearon a muchas personas. Por otro lado, en el nuevo sistema se coopta mucho las posibilidades de los abogados para poder llevar varios casos a la vez. Es decir, no tenemos el don de la ubicuidad. O estamos aquí o estamos aquí. No podemos ir a otra parte. En cambio, en el anterior sistema, un buen abogado podía tener en su cabeza 10 o 15 asuntos, iba metiendo escritos en función de lo que quería ir impulsando y hacer avanzar procedimientos. Eso en el nuevo sistema no es posible. Espero, de alguna manera, dar una introducción de por qué, en grosso modo, no me gustan muchos aspectos del nuevo sistema. Podría dar muchos más, pero básicamente diría esos son algunos de los más importantes. Yo resumo tu participación, Kofi, en dos cosas. Este nuevo sistema es muy técnico y tú todavía eres de la pieza escritural. Eres de la parte del derecho donde hay que escribir y es interesante, escribes muy bonito y bueno, todas las posturas respetables. Espero dar respuesta, ¿verdad?, a la persona que lo hizo y bueno, con eso continuamos. Primeramente les digo a todos que levantemos nuestra bebida, digamos salud, amigos, y sigamos degustando de un viernes. Omar, cuando el código nos dice que cualquiera de las partes puede solicitar la admisión de una prueba anticipada, ¿qué podemos entender? ¿Todos dentro del proceso? ¿Te escuchamos? Nos refiere que sí, todas las partes en el proceso, víctima y imputado, Ministerio Público, asesor jurídico, las partes que estamos dentro del procedimiento. En sí, pudiera ser un poco más preciso que también pudiera ser un testigo el que pudiera enfocar el poder en su momento dado a afrontar una prueba anticipada, pero deberá ser a través del Ministerio Público, del asesor jurídico o en su momento determinado de la defensa, ¿sí? Somos quienes en su momento dado podemos impulsarlo. El testigo te pudiera dar la referencia. Toco de nuevo. ¿Sabes qué? Yo vengo de Holanda en su momento dado, tengo que regresar a mi país dentro de un mes, pero pues apenas se va a integrar la denuncia, apenas interpusimos la denuncia, lo ofreces como testigo, refiriendo sus entrevistas, pues puedes solicitar la audiencia, como dice el código, desde el mismo momento en que presentas la denuncia. ¿Sí? Lo ofreces al juez de control, le das a conocer el por qué manifestar la prueba anticipada, preferentemente corres traslado de su visa o su pasaporte y el tiempo que determinado que va a estar aquí y va a regresar, ¿sí? Y concluyendo, sí, todas las partes pueden solicitar. Agente del Ministerio Público, asesor jurídico, víctima, imputado, a través de su defensor o por sí mismo. Sería así, Omar, ¿verdad? Bien. Sí, así sería. Coincido contigo. Hay un planteamiento que nos hacen, lo leo textualmente, ¿verdad? Agradezco el planteamiento. Dice, yo creo que no hay que confundir el desarrollo de la prueba con la captación de datos que se pueden ofrecer como prueba ante una autoridad judicial. Hijo, ¿quién opina? Los escucho. Nadie dice yo. Si me permiten, yo abordo. Creo nuevamente que esa pregunta ha generado polémica, lo que yo dije. Creo que se debe a la recabación de entrevistas, ¿no? Nuevamente creo que por ahí van las cosas, como que generó cierta inquietud. Yo no estoy diciendo o no dije que todas las pruebas puedan ser recabadas en un escritorio de un abogado defensor o de un asesor jurídico. No, pero sí hay algunas pruebas que por su naturaleza, haciendo uso de técnicas, haciendo uso de pericia jurisdiccional, se pueden desahogar, propiamente desahogar,
y asumo lo que digo, me hago cargo de lo que digo, propiamente desahogar en un escritorio de un defensor y presentarlas en un juzgado, y tienen algún impacto, generan una convicción. A ver, no perdamos de vista que toda prueba tiene como objetivo, fin y último, generar convicción. Si yo logro generar convicción, por incorrecta que le parezca el desahogo de la prueba en un despacho jurídico a una persona, si logro generar el objetivo final de la prueba, pues quiere decir que fui eficiente. Y es legal, porque la ley lo permite. Es decir, no está proscrito por la ley, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias. No todas, hay pruebas que requieren la participación de una autoridad necesariamente, pero hay pruebas que por su naturaleza no. A ver, la prueba testimonial o la entrevista es la prueba más falaz de todas. De hecho, tengo un libro que toca el tema, testimonio, la prueba más falaz del proceso penal. Así se llama el libro, y es verdad, es una prueba que se presta mucho a la falsedad. Ahora, si uno tiene la pericia para el desahogo de esas pruebas y la presenta adecuadamente y genera una convicción, no es ilegal. No todas las pruebas se puede, pero hay pruebas que sí. En este caso, una entrevista es posible, es factible. Yo hasta ahí dejaría mi entrevista, quizá hasta ahí dejaría mi participación referente a la entrevista esa de la que yo hablé al principio, que creo que ha generado un poquito de polémica, y es muy válido no estar de acuerdo o diferir, es muy válido. Yo escucharía y estoy abierto a cualquier opinión, pero creo que, insisto, el fin último de una prueba, cualquiera que sea, es generar convicción. Si se logra el objetivo, bien por el abogado, bien por el asesor jurídico o bien por el Ministerio Público que lo realiza. Es importante lo que... Un poco a lo que... Perdón, interrumpa. Adelante, Omar. Doctor, aquí, acompañar lo que dice Víctor, sí es correcto, o sea, es bueno el debate porque él ofreció la prueba, hay que tener la pericia en este sistema, si es muy técnico en su momento dado. Si nos vamos a lo técnico, el artículo 304 nos dice claramente que se puede presentar, el artículo 305 nos dice la solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia. ¿Sí? Entonces, el 304 nos dice los requisitos para la misma, ¿sí? Que se practica ante el juez, en la fracción tercera, que sea por motivos fundados y extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Entonces, como abogados en este mismo sistema, nos busca mucho sobre la pericia para llegar al convencimiento. Lo puedes hacer desde tu escritorio y posteriormente hacer la promoción pertinente, presentársela al juez de control, pues te la admitirá y en esa misma audiencia debatirás junto con el Ministerio Público, controvertirás si es correcto tu planteamiento o no es correcto. En este caso, las actas de entrevista que realizó, que beneficiaron a su defenso, en su momento dado, fueron las pertinentes, cumplieron los requisitos, por eso pasó, ¿sí? Y es bueno que nosotros como abogados tengamos este tipo de diálogos para que todos pudiéramos cuestionarnos a nosotros mismos el por qué sí pasó y por qué no, incluso decir, oye, yo hice un mismo planteamiento y conmigo no sucedió igual, o que el criterio del juez fue diverso, pero vamos viendo las tesis, qué es lo que nos dicen las tesis en base a lo que voy a defender, y irme preparado con unas tesis para poder defender mi argumento, ¿sí? Con eso concluiría. Muy importante, Omar, lo que nos dices, y das pauta para los que no ejercemos el derecho procesal penal, nuevo sistema, donde los abogados somos investigadores y donde los abogados recabamos entrevistas, contrario al anterior sistema, donde la gente del Ministerio Público era la autoridad única para hacer esto. Es lo que no podemos hacer los abogados. Ejemplo, es decir, hay una situación en particular, tengo testigos de descargo o de cargo, de acuerdo a cuál sea mi función, en mi oficina, en mi firma, en mi despacho, como sea, yo recabo entrevistas y tienen un cierto valor. No se requiere de la autoridad ministerial para llevar a cabo una entrevista. Es así como lo resumiría, ¿verdad, Omar? Sí, es correcto. Bien. Víctor, ¿quiere dar una opinión? Una pregunta entonces, ¿mandé? Víctor, ¿quieres tener una opinión?
Adelante, te escuchamos. Sí, abonando lo más rápidamente el tema, para precisarle a la persona que tiene la inquietud, bajo qué circunstancias fueron, y ya lo he hecho 2 veces, quiero decir, el tema de desahogo de testimoniales en mi escritorio. Uno, fue un asunto donde ya, tomando ciertas ventajas, el agente del Ministerio Público había judicializado el caso y él estimó erróneamente, equivocadamente, que yo ya no podía meter un alfiler a favor de mi defendido, del imputado. Y resulta de que con pericia, con técnica, llego, desahogo entrevistas, las ofrezco horas antes de la audiencia con el juez de control de formulación de imputación y vinculación a proceso, y a través de esas entrevistas y a través de un dictamen pericial, de una meta pericial, logré que no vincularan a proceso a mi imputado. Entonces, es una herramienta viable. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en otro asunto, lo acabo de hacer valer, para poder recuperar unos bienes y unos bienes muebles de un ofendido, en este caso ya como asesor jurídico, desahogo unas pruebas, unas entrevistas para acreditar lo ilegal que fue el desposeimiento de mi defendido, de mi ofendido, y resulta de que estamos a nada de recuperar esos bienes. Y para efecto de matizar las pruebas, porque es perfectamente válido, y darles el sentido específico que queremos, no permití que se desahogaran ante la gente del Ministerio Público, porque ahí no se puede tener un manejo adecuado de la información. No es preparación ni aleccionamiento, es alineación de la información que ocupamos, y es perfectamente válido. ¿Es funcional? ¿Es ético? Pues yo digo que sí. Me someto al escrutinio de las personas que nos están escuchando y del grupo acá, pero yo creo que es válido porque es parte de la pericia que tiene que tener un abogado, sea que funcione como asesor, sea que funcione como defensor. Correcto. Una pregunta. ¿Puede una persona que va a morir manifestar sus hechos ante un notario público, y lo pongo un poco más difícil, ante un padre de iglesia, al dar los santos óleos, para que su dicho versión de los hechos sea prueba a valorar? Omar, danos tu punto de vista, te escuchamos. Bueno, primero, partiendo de que el padre, al dar los santos óleos, pues no es un ente jurídico, pues no pudiera presentarse, ¿sí? Pero, pues en aspectos religiosos, pues sí, pero pues ahora sí tenemos que acudir a la pericia en base o en qué forma fue que el padre obtuvo. Quiero pensar yo en una postura, dar una hipótesis, en el sentido de decir, bueno, nos encontramos 4 personas, llegó el padre y se introdujo a la habitación y dio los santos óleos y escuchó su última voluntad. Pues tengo 4 o 5 personas que acreditan el dicho de la entrevista, de que él estuvo presente día y hora, pero de que la manifestación que ha hecho el finado sea la correcta, pues pudiera estar todavía en duda, pero pues al menos tengo a los 5 personas. Pero jurídicamente, pues desafortunadamente no se podría, no sería factible. Debe ser ante autoridad judicial, y bueno, las entrevistas ya vimos, cada parte puede hacerla, entendiendo la pregunta como tal, importante, de verdad contradictoria, y bueno, de hecho, libre de opinión. Rigoberto, ¿qué opinas en este punto? Pues se escucha muy peliculesco, pero pudiéramos decir que para el abogado no existen imposibles, ¿verdad? Tenemos que buscar los mecanismos para que eso pudiera generar, como ya lo dijo Víctor, convicción a quien nos interesa. Y bueno, puede ser el desahogo de una entrevista al cura, ¿sí? Que probablemente diga que lo hizo en facultad o en responsabilidad de Santa Confesión, y va a decir que no puede declarar. Aquí pues tendríamos que buscar los mecanismos para obligarlo, entre comillas, a que hiciera alguna manifestación en ese sentido. A no ser que las personas que están ahí acompañándolo, de acuerdo al criterio de Omar, hubieran estado enterados
escucha también respecto de lo que le dijo la otra parte, ¿verdad? Que no estuvieran ahí exactamente en el lugar, pero estuvieran a lo mejor escuchando que efectivamente el moribundo le manifiesta al cura de la iglesia, supongo que católica, porque bueno, son los únicos que llaman curas. Entonces, el problema aquí es llegar a esa convicción. ¿Cómo tenemos que llegar a esa convicción? Bueno, pues buscando los mecanismos de carácter legal que sean necesarios. Yo sí citaría al cura porque no le da ninguna ley civil la facultad de reservarse el testimonio del moribundo, ¿sí? No le da ninguna ley civil. Va a aducir leyes eclesiásticas que, bueno, para nosotros los mortales no son válidas, ¿verdad? No son válidas. Entonces, pues ahí, por ahí tendríamos que buscarle alguna forma para que el cura pudiera comparecer ante la autoridad ministerial o ante la autoridad en este caso el juez de control. Adelante, Víctor, te cedo la palabra. No sé si el doctor Jacquet quisiera a darle el uso de la voz a alguien más. A mí sí me gustaría participar en ese punto, me parece. Me encanta, doctor. ¿Mande? Te encanta, doctor. Me encanta. Mira, doctor, dos puntos. Respecto, la pregunta lleva dos aristas. Una, notario público. Bueno, el notario público está dotado de fe pública. A mí me parece que puede tener las características para poder ofertar algún dato de prueba que resulte viable. Bueno, pongamos un ejemplo. El delito de abuso de confianza. El delito de abuso de confianza requiere necesariamente del requerimiento formal de la devolución del objeto del bien mueble que se está disponiendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer ese requerimiento? Según jurisprudencia, un notario público y un juzgador. Si eso lo puede hacer ahí un notario público, yo no vería problema en este caso del planteamiento que están haciendo respecto al notario público. Del sacerdote, del cura, sí. ¿Por qué? Porque ellos están bajo juramento ante una ley y autoridad incluso que ni siquiera corresponde al país, como es el Vaticano. Tienen juramento y están de mantener bajo reserva, bajo secreto, y hay un delito que se llama de revelación de secretos. Quizás podrían incurrir, aun si fueran a dar una declaración en ese sentido, podrían estar incurriendo en el delito de revelación de secretos, porque está tipificado en la mayoría de códigos del país. Entonces, específicamente en el caso del sacerdote, yo no creo que tendría las condiciones, las características, primero para revelar lo que se le dijera, no sé si en condiciones naturales o en un acto eclesiástico de confesión. Si fuera en confesión, quiero entender que está bajo juramento de mantener en secreto la información. No me parecería a mí viable que la persona el sacerdote pudiera rendir una declaración que fuera viable, válida jurídicamente, ¿no? Pero un notario público, en lo personal, me parece que bajo ciertos requisitos, bajo ciertas condiciones, si no hay nada más de dónde echar mano, creo que podría tener cierto valor. Es la participación que yo quería establecer. Entonces tendría que ser el caso particular si el moribundo, vamos a llamarle respetuosamente, pide al sacerdote y le informa al sacerdote, él pudiera ser un ente entonces que pudiera aportar esa información. Desde mi punto de vista no sería jurídicamente lo más viable. Podría ser un testigo, podría ser recabarse una entrevista, pero sí, habrá que ver es que un sacerdote por sus características puede cumplir ciertas funciones. Si le están diciendo bajo juramento, si le están diciendo bajo un secreto, una confesión, quién sabe hasta dónde puede hacerla válida para declararla en un juicio, por más que se le requiera por una autoridad, porque él tiene un juramento de autoridad superior a la que él responde en el Vaticano y al Papa, de que no podría revelar lo que se le diga en confesión. Si fue nada más una plática como cualquier otra, pues yo creo que como cualquier otra persona podría ser un testigo, no sé si presencial o de oídas, dependiendo de la circunstancia, pero no me parece lo más viable. A reserva de que el notario público, sí, por sus características, está dotado de fe pública por el Estado, por haber aprobado ciertos exámenes, por haber cubierto ciertos requisitos, y quizás su información sería más viable jurídicamente hablando, a mi punto de vista. Correcto. Y dejas un punto importante, Víctor.
la respecto al notario, que no es autoridad, pero bueno, es un fedatario, y en ese caso no ha sido explorado incluso por la Corte, hasta donde yo tengo memoria, ese punto en particular, la entrevista ante notario público, si es válida o no. Importante, el planteamiento nos lleva a razonar ese punto y creo que es importante. Una cosa ahí, doctor. Si la jurisprudencia establece que el requerimiento formal, es decir, bajo formalidades, con formalidades jurídicas, se puede hacer de la devolución de un objeto que se está padeciendo un abuso de confianza, si se puede hacer ante notario y tiene validez, es decir, se cumple con el requisito de procedibilidad del requerimiento previo, yo no vería una complicación para que en este caso también la actuación del fedatario público tuviera un valor jurídico. Como dice la Corte, no lo comparto, pero finalmente habrá que analizarse si la entrevista rendida ante un notario público es válida. Es muy importante. Hay una persona del centro del país que agradecemos, la verdad, que esté tan activo, de verdad nos alimenta. Hace un comentario que me gustaría leerlo porque es importante atender este tipo. El coadyuvar con el agente del Ministerio Público siempre ha existido, pero aún sigo pensando que el desahogo o perfeccionamiento será ante el juez. Ese comentario lo planteo. Y aquí está otro punto de la misma persona que agradezco. No está fuera de la esfera del derecho el sacerdotado o el clero, incluso dice la Biblia en su Nuevo Testamento, lo que es del César al César y lo que es del Dios al Dios. ¿Quién quiere opinar? Adelante, si no yo me encargo. Los dejo. ¿Nadie? Gofi levanta la mano como siempre. Adelante, te escuchamos. No, bueno, yo creo que lo que se está diciendo es una parte de la Biblia importante, que al César lo que es del César, refiriéndose que lo que es del Estado al Estado y lo que es de la Iglesia a la Iglesia, ¿no? Yo simple y sencillamente vamos a un tema, dentro de México todos los ciudadanos pueden votar y ser votados, excepto los sacerdotes, porque ellos están bajo juramento, no cumplen, es decir, no tienen un interés manifiesto en darle una salida o un cumplimiento al Estado mexicano, sino al Estado Vaticano. Es decir, están bajo juramento con el Estado Vaticano. Sus principales intereses están con el Juzgado Vaticano. Por eso, con el Vaticano. Precisamente por eso ellos no pueden ni votar, pueden votar, pero no ser votados. Es decir, ellos no pueden ser electos para un cargo de poder público. ¿Por qué? Porque están bajo juramento a un Estado que es el Vaticano y no el mexicano. En el sentido estrictamente jurídico, darle un peso preponderante a una actuación, por más que alguien sea feligrés y fanático y fan y tenga creencias religiosas muy respetables, muy loables, pero que tengan un peso preponderante en un procedimiento jurisdiccional, yo lo veo distante, porque las características de un sacerdotado no están dotados ni de fe pública, ni de un poder por parte del Estado para poder ser preponderantes en un procedimiento, ¿no? Sería mi participación en ese sentido. Muy bien, ¿no? Un poco a lo que manifiesta Víctor, y sí, es correcto, lo del César es el César y lo de Dios a Dios. El detalle aquí es de que, pues también es muy enfático, ¿no? O sea, el Estado es el que tiene que resolver, en ese sentido, jurídicamente. Sí. Si ya nos vamos de nuevo a lo que Víctor planteaba en las exposiciones de él, en el sentido de las pruebas que ofreció desde su escritorio, pues ya sería la pericia del abogado, como decía Rigoberto, ya en su momento dado, si pudiera proceder, porque si otra persona o por otra situación, o sea, como comentaba, a ellos los guía el Vaticano en su momento dado. Ya en la pericia, pues quizás pudiera solicitar que gire el oficio al Vaticano para que autoricen que ese sacerdote, quizás ya le das otro valor preponderante a la prueba, ¿sí? Que autorizara en su momento dado que ese padre pudiera dar una excepción a esa regla específica que la ley, ¿sí? Pero vamos en base a la pericia de nuevo. Pero si nos vamos de nuevo, no es igual jurídicamente hacer una declaración, una entrevista ante un notario público
que quien civilmente tiene una fe pública para hacer actuaciones, ¿sí? Y que en su momento dado él pudiera dar un valor a una testimonial, que hay que ver cuál es el alcance de ese valor de la testimonial, porque estás hablando de un testimonio en este caso de un finado, por algo así, ¿sí? Entonces, ahí serían las consecuencias, pero jurídicamente, o sea, en un plano terrenal, pues no pudiera ser conducente de este medio de prueba. Claro, no hay imposibles, como dice el cuerpo para abogado. Ahí va la pericia, ¿no? Don Víctor, sí. Eso es lo que nos toca. Esto culmina mi intervención. Bien, hay un comentario que quiero dejarlo abierto, no tomamos posturas, pero es importante. Se los leo textualmente. Hay hechos que convergen entre el clero y el derecho común. Ha habido sacerdotes investigados, procesados y sentenciados por la comisión de delitos. Creo que esto va vinculado a que todo no tendría que ser que realmente el clero, el sacerdote, sea autoridad, esté legitimada para dar entrevista, para recabar una entrevista y lo que incluso diga sea fiable en juicio. Creo que sería la parte. Y habría que analizar el derecho canónico para determinar si existen instrumentos o medios que se puedan utilizar en ese punto, ¿no? Es importante, es interesante las participaciones. Omar, Víctor, creo que dan un punto medular. Y bueno, estamos abiertos, no vamos a polemizar, pero también está ese punto, la parte del sacerdote, dónde está situada socialmente en este momento. Bueno, volvemos a la plática, ya vamos a concluir, ya nos estamos excediendo y la gente es viernes, seguro se va a ir a los bares. Ya hablamos sobre el concepto, el trámite y ¿cuál es la justificación de la prueba anticipada? ¿Por qué se justifica? ¿Por qué existe? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Víctor, te escuchamos. Bueno, la prueba justificada se justifica, como lo hemos venido platicando por diferentes compañeros, se justifica por la necesidad, por la característica particular de que la prueba, si no se desahoga, se corre un riesgo de perderse. Pensemos, como decía hace un momento, en una persona de 90 años que por sus características puede fallecer, puede enfermar, puede perder sus condiciones psicológicas, y por la naturaleza, por la importancia del desahogo de la prueba, se puede desahogar con anticipación. Ya se llegará el momento, como dijo Rigoberto hace un momento y Marco Polo, ya se llegará el momento en el que el juez tenga que ponderar, hacer la valoración para decir, siguen las condiciones, es decir, esta persona pasó el tiempo, se desahogó el procedimiento, llegamos a las instancias finales, estamos en la etapa de descubrimiento probatorio, el desahogo de las pruebas en la etapa intermedia, y resulta que la persona está en condiciones de seguir declarando. Bueno, pues la declaramos. Resulta que el bien está ahí, podemos desahogarle el dictamen pericial. Bueno, pues lo desahogamos, pero habría que hacerse la evaluación si realmente las condiciones son las idóneas. Pensemos en delitos que por la naturaleza del cuerpo, unas lesiones, sean de carácter o de índole íntimo, sexual, o sean de carácter corporal, físico, que por su naturaleza el cuerpo va sanando y se va haciendo más difícil diagnosticar, verificar la intensidad, la gravedad. Si esas condiciones están dadas para el desahogo de la prueba anticipada, es perfectamente viable. Y si llegado el momento, la persona, las condiciones, ya no están ahí para garantizar que se haya desahogado la prueba anticipada y sería viable desahogar nuevamente la prueba, pues que se desahogue. Pero al margen de eso, yo insisto en que es una herramienta novedosa, viable, útil, confiable incluso en su momento, para poder garantizar el desahogo de una prueba que quizás no lo habíamos dicho y vale la pena decirlo. La prueba anticipada tiene que tener la característica de ser una prueba vital, una prueba trascendente, importante, relevante para la carpeta de investigación, para el procedimiento. Si no tiene esa característica, quizás no haya necesidad de desgastar al sistema procesal desahogando una prueba que termina siendo intrascendente, innecesaria, poco vital. Tendría que tener la característica de la vitalidad para el procedimiento
y los intereses de una de las partes, sino es que para las dos. Esto último que dices es muy importante, Víctor, porque tiene que ver con la conducencia de la prueba. Así es. Tiene que ver que no voy a poder llevarlo a juicio, por eso quiero que ahorita me la desahoguen. Debe ser importante y creo que es la parte medular de este punto. O sea, aparte de la extrema necesidad, lo que tú dices, vital, relacionado con la conducencia. Para concluir, una pregunta que nos dicen, bueno, ya se admitió, efectivamente, si ya tenemos señalada una audiencia, ¿es procedente el juicio de amparo? Rigoberto, danos tu opinión. ¿El juicio de amparo para qué, Yadbek? ¿En contra del desahogo? Uh-huh. Sí, efectivamente, puede pasar que una de las partes no le convenga o no le parezca adecuada porque no está con los requisitos desahogada o no tiene la fundamentación necesaria y diga, bueno, es que pues no hay posibilidades jurídicas, condiciones jurídicas básicas para que la prueba se desahogue. Voy a interponer, no sé, el juicio de amparo indirecto, que es el que más se nos ocurriría. Pues resulta que hay información, tesis respecto de ese tipo de situaciones. No, efectivamente no es procedente el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque hay no hay una irreparable situación jurídica que se podría reclamar respecto de eso. Todavía no llegamos a la audiencia de juicio oral en donde se estaría incluso resolviendo la situación jurídica de cualquiera de las partes, ya sea de la víctima ofendido o del imputado. Entonces, surge una improcedencia del juicio de amparo en contra de ese desahogo de prueba anticipada. Me parece un poco, jurídicamente un poco inadecuado, pues probablemente diríamos, es que es injusto. Bueno, el juzgador dice, tú tienes todavía todas las fases necesarias del proceso hasta la conclusión del juicio mediante la audiencia de juicio oral para que realices y lleves a cabo cualquier tipo de diligencia que, bueno, impida que haya un daño irreparable con el desahogo de esa prueba anticipada. Ese punto, Rigo, creo que el desahogo no es un acto de imposible reparación, ¿no? Sino que será hasta el momento que lleguemos al juicio donde podrá exponerse y al momento de la valoración donde podremos determinar realmente su impacto, ¿no? Con eso creo que daríamos por concluido. Cierro con un último comentario de una persona del centro del país que saludamos, ¿verdad?, por seguirnos y agradecemos por estar con nosotros, donde dice, y es importante, se lo leo textualmente, creo que el desahogo de la prueba anticipada se le puede sacar provecho por cualquiera de las partes. Lo que sí sería bueno es investigar cuál fue el sentir del legislador para aceptar. Piensa mal y acertarás. Nos lo llevamos de tarea. Creo que sí sabemos cuál fue el sentir del legislador, pero nos lo llevamos de tarea para una subsecuente reunión. Creo que podríamos concluir, Víctor, Marco Polo, Omar, Rigoberto, donde respecto a la prueba anticipada, y corríjanme, se puede llevar a cabo desde la denuncia hasta antes del auto de apertura a juicio. Es una cuestión novedosa, solo se puede verificar ante el juez de control, no está diseñada para beneficiar a ninguna de las partes, puede controvertírselo ahí resuelto, es una prueba condicionada, el sistema adversarial de la prueba es un sistema muy técnico, todas las partes pueden solicitarla, hay una extrema necesidad en su justificación para solicitarla, y bueno, debemos analizar si el notario público tiene la autoridad o la calidad para ser autoridad receptora. ¿Estamos de acuerdo, amigos? Sí. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Pues en este punto, señores, hoy viernes, que entiendo que se van de fiesta, ¿verdad? Es un gusto saludarlos, es un gusto despedirlos. Estamos a una sesión de despedir el año, la cual haremos de gala y aquí mostraremos sobre lo que nos damos en cierre. Sobre esta prueba anticipada, es un gusto conocerlos, saludarlos el día de hoy sobre Charla, Vino y Derecho Penal. Gracias a las personas que nos escucharon. Es un placer contar con ustedes. Levantemos la copa, digamos salud, levantemos el trago y doy cabida al licenciado García Gallardo, licenciado Marco Polo, para que despida
la transmisión en vivo en Facebook. Salud, amigos. Salud. Salud. Sí, claro, Jack B. Nada más agradecer a todos los que nos acompañaron en la red social, muy activos vía Facebook, al WhatsApp, al 311-121-2103, a nuestros amigos, hermanos, Víctor, Kofi, Omar, Alejandro, gracias por las aportaciones, por sus participaciones, son de gran ayuda y nos lo han mostrado en el Facebook, sus comentarios, preguntas, aportaciones. Bueno, ¿qué les vamos a decir? Pues aquí hay mucha experiencia. Aquí todos los que participamos somos litigantes y acérquense a los profesionales. Con eso despedimos vía Facebook. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Saludos. Saludos.